pues la paga del pecado es simplemente la muerte, dice la Escritura. Pero Cristo vino para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Entonces yo predico a Cristo y a Cristo glorificado, ¿no? Permanece la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres, pero el mejor o el mayor de ellos es ¿cuál? El amor. Que nada nos puede separar del amor de Dios. Hoy presentamos el Evangelio que profesamos. Les bendiga. Buenos días. Qué cambio de clima, ¿no? Si habían guardado sus abrigos, déjenme decirles que se equivocaron. Están viviendo en Texas, mis hermanos, que no se lo olvide. ¿Ok? Pero está bonito el día, le damos gracias a Dios por el frío, por el calor, por la lluvia, cuando no hay lluvia. Estamos agradecidos en todo. En esta mañana estamos en el cuarto capítulo de la carta a los Efesios. Esta serie que estamos predicando está titulada El Evangelio que profesamos. Pero hoy, en el capítulo 4, nos vamos a detener y vamos a comenzar en este capítulo a hablar ya no de lo que hemos recibido y de lo que significa el Evangelio, sino cómo vivir el Evangelio. ¿Ok? Hoy nos vamos a salir de la teoría y vamos a entrar a la práctica. ¿Ok? ¿Cuántos han viajado en avión? ¿Sí? Ustedes han visto que hay una aeromoza y le está dando las instrucciones en caso de emergencia. ¿Sí lo han visto? Pero sobre todas las cosas le dicen cómo abrocharse el cinturón. ¿Ok? Pues hoy les voy a decir, abrochémonos el cinturón y les voy a decir dónde están las salidas. Hay una allá, hay dos allá y hay dos acá. Por si acaso, porque esto va a tener que ver con nuestra conducta, con quiénes somos y no con lo que decimos ser. Amén. Así que si usted es tan amable, póngase en pie, acompáñeme a Efesios capítulo 5, versículo 8, que es el texto base que estamos usando en esta serie. El subtítulo de hoy, dentro de esta serie El Evangelio que profesamos, el subtítulo de hoy es Maravillosos Cambios en la Nueva Vida. ¿Ok? Pero vamos a Efesios 5, 8. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Señor y Padre, a ti te damos la gloria y la honra, porque tú eres bueno, porque como decía el cántico, Padre Santo, tú eres maravilloso. Cantamos a ti, Señor. Toda la creación te alaba y te adora, Señor. Padre, también declaramos, Señor, que tú eres el Dios a quien estamos adorando. Y en esta hora, Señor, te reconocemos y también te pedimos que nos hables a través de tu palabra. Que hables a nuestro corazón de tal forma que esto que hemos escuchado lo pongamos por obra en nuestro andar diario. Para traerte a ti, Señor, gloria y honra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. Pueden tomar asientos, mis hermanos. La mitad del libro o de la carta a los Efesios, del capítulo 1 al capítulo 3, describe el proceso de nuestra conversión. Pero ahora estamos en la segunda parte, del 4 al 6, donde vamos a examinar el extraordinario cambio que sufre el cristiano después de su conversión. ¿Ok? Estos cambios reflejan la meta de todo cristiano que desee, quiera y entienda que debe agradar a Dios en todo su estilo de vida. Nos vamos a centrar en esta mañana en los versículos 1 al 6 del capítulo 4 y vamos a aprender cómo comienza el cambio en nuestra vida. Les decía en el primer servicio que hay un gap, ¿verdad? Hay un trecho grande entre la teoría y la práctica. ¿Sí? ¿Sí? Mire, cuando yo estudiaba en la escuela superior, o aquí le dicen la high school, en otros lugares le dicen la preparatoria,
los últimos años de su escuela del 1 al 12, yo estaba en Puerto Rico, se da del 10 al 12, 10, 11 y 12, pero a mí, ¿verdad? Yo fui a estudiar en una escuela vocacional. Y en la escuela vocacional te dan las materias regulares, pero adicional a eso te enseñan un oficio. Yo estaba en el de carpintería y construcción, porque para eso me dio el promedio. Era por promedio y yo quería entrar a otro, pero para eso me dio. Mi esposa también estudió ahí, ella estudió cosmetología. Entonces tenías que hacer horas de taller, le decían. Y el primer año, hermano, era pura teoría. Y eso estuvo, o sea, todo lo que estábamos tomando la clase, éramos los mejores constructores de las casas de Ponce, de donde soy yo, ¿verdad? Allá en Puerto Rico. Nosotros sabíamos cómo se tiraba el techo, cuánta varilla llevaba. Mire, mi hermano, usted nos preguntaba cuánto cemento, cuánta arena y cuánta piedra, para que fueran tantas libras de presión en el cemento. Lo tenemos aquí. ¿Sí? Y ahí andábamos nosotros hablando. Pero para el segundo año, ya en grado 11, el maestro nos dice, mira, el gobierno está dando unos fondos y ha aprobado renovar algunas escuelas y nosotros aquí vamos a tener una renovación y ustedes van a participar. ¿Sí? O sea, nos tocaba ir a la práctica. Les va a tocar hacer unas paredes en bloque de cemento. Y allá nos mandó el maestro a poner las primeras paredes. Y si alguna vez usted conoce de las películas de Cantinflas, ¿ha escuchado la película? Había uno que se llamaba El Bolero de Raquel. Entonces me parece que era ese. Y ahí lo mandaron a hacer una pared. Y quedó, si usted vio esa película, usted sabe cómo quedó esa pared. Bueno, la de él estaba derecha al lado de la de nosotros. Cuando llegó el maestro que miró, aquella pared parecía una serpiente, hermano. Hacía así para allá y para acá. Y nos dice, habían como 7 filas de bloques ya. Me dice, las tienen que tirar al piso y empezar desde abajo. ¿Sabe por qué? Porque el problema estaba precisamente en la primera línea de bloques. Y ahí nos dimos cuenta que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Mucho cristiano entiende la parte teórica de la Biblia. Somos salvos, somos nuevas criaturas, amén, amén y amén. Y hasta saltan de alegría a veces, se emocionan tanto que hasta saltan y está bien, es válido. Nos emocionamos, las emociones son dadas por Dios. Pero esto no se puede quedar en algo abstracto, sino que tiene que ir a la práctica. ¿Okay? Eso es como, bueno, aunque algunos lo hacen, van al altar, prometen y después no cumplen. Pero en Cristo es diferente. Si usted ha creído en Cristo, si usted ha profesado este evangelio, no solamente es para salvación, sino también para señorío. Y para poder vivir el evangelio que profesamos, necesitamos mirar lo que dice la Escritura. ¿Qué vamos a hacer con lo que sabemos? ¿Sí? Amén. Mire, la conversión, lo primero que vamos a ver es que cambia las actitudes. Antes de ser convertido de las tinieblas a la luz, nuestras actitudes estaban totalmente dominadas por el ego y por el orgullo. ¿Sí? Pensábamos en nosotros y todo estaba basado en nuestra ¿qué? Conveniencia. Lo que me convenga a mí. ¿Sí? Yo primero, yo después y yo tercero. Así era que pensábamos. Siempre tendemos a pensar a lo que me afecta a mí y tomo decisiones en lo que me afecta a mí, aunque afecte a otros. Eso lo vemos en el tráfico. Ayer por poco me matan en el tráfico a mí, porque él se quería meter y no le importó que me pudiera golpear a mí. Yo llevaba en el carro a mi esposa, a mi suegra y a la tía de mi esposa, y casi nos llevan, porque sinceramente no le importó lo que le podía pasar a otra persona con tal de que él se pudiera meter en su fila, en su carril. Porque por supuesto, en esta ciudad parece que no se dan cuenta de los letreros. Y como 2 millas anteriores te está diciendo la salida que te toca, ¿sí o no? No necesitas GPS. Si eso es ahora, antes nosotros manejábamos sin GPS, nos dejamos llevar por los letreros. Y 2 millas antes, aquí 2 millas antes, te dice, la salida del 8 está a 2 millas. Tienes 2 millas para hacer los cambios, pero hay gente que espera a 10 metros para meterse.
¿Sí? Entonces, hay ciertas actitudes en nuestra vida que deben cambiar. Cuando la Biblia usa el verbo convertir, en su término original, lo que está describiendo es una acción de dejar de seguir una dirección para tomar otra. Y esto yo lo quiero aclarar porque yo he escuchado gente que yo lo entiendo en su emoción, como han tenido un cambio, Dios le ha traído un cambio a su vida, dice, yo he dado un cambio de 360 grados. Pues no ha hecho nada porque ha vuelto al punto de salida, ¿sí? Volvió a lo mismo. No. Cuando hablamos de convertir, hablamos de un giro de 180 grados, donde se iba en esta dirección y usted se voltea y comienza a caminar en esta otra. Eso es lo que dice la palabra cuando se refiere a convertirse. Cuando alguien se convierte al evangelio, cuando recibe a Cristo, cuando dice que ahora es seguidor de Cristo, lo que está diciendo es que ahora yo he dejado de pensar como el mundo lo hace, como me ha enseñado el sistema, y comienzo a vivir como Cristo comienza a decirme que debo vivir. ¿Sí? Pero muchos nos quedamos en la teoría. Mire, usted no sabe la cantidad de cristianos que saben versículos bíblicos. Es increíble. Conocen, vienen a las escuelas dominicales, me escuchan a mí predicar hoy, y mañana van y escuchan otro, y el miércoles escuchan a otro, y ponen la música en la radio, y leen el pan nuestro de cada día, el pan diario, y tienen libros de devocionales. Y todo eso está bien, es parte de lo que debemos estar haciendo, pero se cuelgan en la práctica. ¿Sí? Cuando les toca amar a otros, no aman. Cuando les toca compartir con otros, no lo hacen. Cuando les toca perdonar como Cristo pide que perdones, no lo haces. Y hay gente que, como aquella pared que nosotros hicimos, su vida de cristiano está tan chueca como aquella pared. Se abrocharon el cinturón, ¿verdad que sí? Muy bien. Las palabras de Pablo revelan cómo las actitudes de él cambiaron de un enfoque centrado en sí mismo a un enfoque hacia los demás. Pablo había sido Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia. Cuando la iglesia comenzaba, Saulo, en este caso Pablo, cuando se llamaba Saulo, él era uno de los fariseos que estaba en contra de este nuevo movimiento. Los persiguió, los masacró, los encarceló. Pero ahora había sufrido el cambio del verdadero evangelio. Y Cristo se le había revelado, y ahora, en vez de perseguir y masacrar a la iglesia, sufría por causa de la iglesia, padecía por causa de la iglesia, arriesgaba su vida por la iglesia, por llevar este evangelio. Pablo tiene la autoridad para hablar de esto. Muchas veces le hablamos a otras personas y le decimos, sí, mira, yo voy a tal iglesia y a tal iglesia. Y le decimos, ¿por qué tú no vas? Y la persona en su mente está diciendo, por cómo tú eres. No por lo que me estás diciendo, sino por lo que tú me demuestras. Porque en lo que tú me dices y en lo que tú haces, yo veo una distancia muy grande. Me dice que eres cristiano, pero te estás llevando las cosas del trabajo. Me dice que eres cristiano y no soportas a tu vecino. Me dice que eres cristiano y yo te escucho peleando en el celular con tu esposo o con tu esposa. Y cuando cuelgas es que empieza lo bueno, porque empiezas a decir todo lo que no quieres que ella o él escuche. Pero los demás te están escuchando. Ahora dices que has recibido a Cristo, que conoces la Biblia, y cuando el Salmo 23 todo el mundo se lo conoce, Jehová es mi pastor. Pues es una oveja. Esto es una prédica que va a comenzar a tratar con nuestra conducta. ¿Sí? Y la aviso porque todavía le quedan muchos versículos a este pasaje. Apenas le estamos rascando. ¿Saben por qué, mi hermano? Porque, mire, la iglesia se ha contaminado con gente que dice amar al Señor, pero que no ama a los demás. Con gente que se para en este púlpito, que supuestamente están aquí para servir y edificar a la iglesia y se están beneficiando de la iglesia. Con pastores que se suben acá diciendo que aman al Señor, pero no suplen la necesidad de su hermano. Ese es el problema que hay en la iglesia.
Y si esto me va a costar que me elimine Facebook, porque nos eliminen, ¿verdad, brother? Voy a ser criticado, yo lo sé. Pero es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que nosotros debemos tener un cambio trascendental, no un cambio superficial. No un domingo de religión, sino una vida de relación. En el versículo 1 del capítulo 4, que es lo que vamos a leer los primeros 6 versículos de este capítulo, que es donde vamos a estar trabajando. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Ok? Luego dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahora, después del versículo 1, que nos hace un llamado a vivir la vocación con que fuisteis llamados, en el versículo 2 comienza que esto lo debemos hacer con toda humildad. ¿Sí? La humildad se refiere a una mente convertida que reconoce que los demás tienen sus buenas ideas y también considera a los demás como superiores a él mismo. Ahora, tenemos un mal concepto de lo que es la humildad. Pensamos que la humildad es una gente que no tiene dinero. Ellos son muy humildes. Hermano, yo conozco gente humilde, supuestamente, que son más orgullosos que usted y que yo. ¿Sí? Y hay gente que no tiene nada y son más orgullosos que el que lo tiene todo. Y que lo único que necesitan estas personas en nuestros países es venir aquí y les sale lo que son. ¿Sí? Hello. Y tenemos el concepto de humildad, el hermanito que no habla. ¿Cómo está? Eso no es lo que está hablando. La humildad que se refiere es de reconocer cuando estás mal y te humillas delante de Dios si quieres cambiar para vivir para Dios. La humildad de no pensar que te las sabes todas. Y mucho menos con Dios. Hay gente que piensa que sabe más que Dios. ¿Sí? Si hubiese sido por mí, yo hubiese hecho esto y esto. Si hubiese sido por mí, hubiese ganado tal presidente. Adiós, entonces. No, pues, nos salvamos con el genio de la lámpara. La humildad tiene que ver con entender quién soy delante de Dios. Y la humildad tiene que ver con reconocer para que Dios también me salvó. Porque va a tocar entregar tu yo para que Cristo viva en ti y para que viva en mí. Las Escrituras nos advierten a todos los cristianos de la humildad y nos dice que aunque la humildad es algo bueno, puede ser contaminada por pensamientos arrogantes. Hay gente que proyecta humildad para afuera, pero en su corazón lo hacen para que los demás le digan que es humilde. Hay gente que viene y te dice, no, porque yo soy humilde. Primero, el que es humilde no lo dice, ni lo anda buscando. No anda buscando el reconocimiento. ¿Sí? Pero aún tratando de ser humilde, tienes que cuidar tu corazón. Porque mucha gente da para que otros digan que da. No, y sí, ven a mi casa para que otros digan que tú eres abierto. ¿Sí? Y hablas de una manera para que otros digan. De eso no es lo que se trata. La humildad verdadera comienza humillándote delante de Dios y practicándola en tu propia casa. ¿Cómo eres con tu pareja? Si no puedes ser humilde en el hogar, en la calle lo que estás haciendo es hipocresía. Porque tú eres lo que eres dentro de tu hogar. Ese eres tú. Lo que tú eres en lo íntimo, eso es lo que tú eres.
Porque en la calle mucha gente lo hace para que los demás digan, para que me vea humilde. No usan relojes bonitos para que piensen que pues son humildes. Usan palabras muy amables y cuando se va el mesero dice, lleva media hora y todavía no me ha traído el agua. Y cuando llega el mesero, hola, sí, ¿me puedes traer un poquito de agua, por favor, mi amor? Y cuando se da hace rato que está perdiendo el tiempo, ya mismo le voy a poner un complaint. Eso no es humildad. ¿Eres humilde con tus hijos? Hijos, ¿ustedes son humildes con sus padres? Esto lo voy a tocar más adelante, pero les recuerdo a los adultos que ustedes fueron jóvenes y les recuerdo a los jóvenes que un día serán adultos. Si dices ser cristiano, tienes que vivir como Cristo vivió. ¿Sabe quién era Cristo? Dios mismo. Que tenía el poder para fulminar a Pedro cuando lo negó. Que tenía la autoridad para negarse a ir a la cruz. Pero cuando le llegó la hora, dijo, Señor, que no se haga mi voluntad. Eso es humillarse. Eso es humildad. Pero la humildad cuesta. La humildad cuesta. La humildad nos quebranta, nos confronta, porque nos está pidiendo que haya un cambio en nuestra vida. Pero Pablo le dice a la iglesia, háganlo con toda humildad. Vivan la vocación, la nueva vida, vívanla con humildad. Vamos a Filipenses, si me hace el favor y va conmigo ahí, un libro más adelante, Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Es duro, porque eso quiere decir que hay gente que tú sabes que quizás no tengan los estudios que tú tienes, que no tengan el posgrado que tú tienes, que no tengan el diploma, no tengan la maestría ni el doctorado que tienes, que no tengan la preparación o la experiencia que tienes, pero que aún así los tienes que tratar como iguales. Es más, como superiores, dice la Escritura. ¿Estamos dispuestos? Porque ese es el verdadero evangelio que profesamos. Hay muchos cristianos que yo le digo que andan con la pistola del infierno aquí, llena de balas de condenación. Tú te vas al infierno. Yo no, porque yo sí que ando nuevo. Cuidado, mi hermano. Sé humilde. Reconoce que si vas de camino a la gloria ha sido por la gracia de Dios. Cuidado. Porque ahí tú no estás viviendo para la gloria del Señor. Ciertamente la Biblia dice que a los que no crean hay una condenación eterna. Claro que sí. Pero ¿sabe usted quiénes van a ser? ¿Sé yo quiénes son? No. Y a veces nos falla la humildad como cristianos cuando empezamos a juzgar a todo el mundo. Y mucha gente lo saca y le vacía el peine. A veces se lo vacía una sola persona. Y a veces son la misma familia, los mismos hijos o los mismos padres o el mismo cónyuge. Humildad. Cuando hay que decir la verdad hay que decirla, pero con humildad. No creyéndote que lo sabes todo, sino que si algo sabes y es bueno, es porque Dios lo ha puesto en tu corazón. Porque ha venido de parte de Dios. Estamos equivocados cuando decimos los seres humanos son esencialmente buenos. No, la palabra dice que todos los seres humanos somos malos y que no es bueno ni tan siquiera uno. Que solamente una nueva en Cristo, una nueva vida en Cristo es la que comienza a transformar la vieja criatura. Santiago 3:14, si va un poquito más adelante. Me traje la Biblia porque el otro día hablé de las Biblias y alguien me dijo, pastor, yo no lo veo usted pasando las hojas de la suya. Y yo tuve que humillarme.
Tuve que decir, tienes razón. Entonces aquí tengo la mía hoy para que vean que la estoy usando. Versículo 14 del capítulo 3 de Santiago dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Hay gente que dice ser humilde, pero en su corazón hay contienda. En su corazón hay rencores. En su corazón está el decirle a la persona lo que le tiene que decir porque es que se lo merece. Cuidado, eso no obra para bien, ni tampoco es una característica de un seguidor que ha profesado este evangelio. Y hay gente que se escuda detrás de esto para decir, es que yo tengo que decir la verdad. Sí, hay que decir la verdad, pero eso no te da el derecho de ofender a tu hermano. Voy a poner un ejemplo sencillo, porque a veces somos imprudentes, ¿no? El hermano ha bajado mucho de peso. Y en vez de decirle, hermano, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Cómo has estado en los últimos días? De pronto el hermano te dice, no, he estado mal. No, lo ven y dice, muchacho, allá en Puerto Rico decimos, está más jalado que un timbre de guagua. O sea, los timbres de los buses antes eran se jalaban así. Dicen que están más jalados. Muchacho, te está llegando al hueso, mira a ver si comes algo porque te ves esquelético. Tú no sabes lo que está pasando a la persona. Pero vamos a usar lo contrario. Hace tiempo que no lo ves y lo ves medio así como yo y dice, muchacho, deja de comer que parece un globo. Quizás es cierto, ha aumentado de peso o ha bajado de peso, pero por eso lo vas a ofender de esa forma. Y estoy usando un ejemplo práctico, mi hermano. Hay cosas que son más profundas que esta y usted las sabe. Hay veces que le hablamos a nuestro cónyuge como si fuera un hijo de nosotros. Es más, mucho peor. A veces que le hablamos como si fuera una persona que nos odia. Cuidado, mi hermano, porque eso no obra para Dios. Ahí no hay humildad. Cuando yo me creo que yo me las sé todas, ¿sí? Cuidado. Cuando venimos aquí a ensayar los viernes, todos tenemos que cooperar. Porque hay músicos y hay cantantes que pues tienen más experiencia, pero por eso no quiere decir que se las saben todas. Usted no sabe, yo toqué guitarra, toco congas y usted no sabe la metida de pata que di en esa batería y usted no se dio cuenta. Yo lo disfrazo con una pausa y usted piensa que es parte de la canción. ¡Pam! No, me equivoqué. Llevo años tocando y me equivoqué. Y si cuando me equivoco o hago una pausa o meto platillo, hago alboroto para que usted no se dé cuenta. Y Damaris me mira como que te caché, papá. Es la única que se da cuenta. Pero cuando venimos a ensayar tenemos que bajarle el nivel y ser humildes y no creernos que no lo sabemos todo. Porque muchas veces nos vamos a encontrar que a pesar de que no lo sabemos todo, fallamos igual que el que no sabe nada. Lo segundo que dice aquí es que el cristiano, en el versículo 2, debe tener mansedumbre. Esta actitud también es un resultado que viene amarrada a la humildad. Es la actitud que hace que uno sea, escuche bien, bondadoso, cooperador, servicial, considerado y agradable. La pregunta es, si verdaderamente usted ha recibido este evangelio y lo ha profesado, la pregunta es si esta mansedumbre se está dando en el seno del hogar. Si usted en el seno de su hogar es bondadoso, es cooperador, es servicial, es considerado, es agradable. Y a mí me ha costado la mansedumbre. Yo voy a ser honesto. No me puedo yo pensar que a veces me ha hecho difícil servir cuando, pues, mi esposa me pide algo y ya yo quiero descansar. Y hay que servir. Tiene que empezar ahí. ¿Sí? Y me cuesta. Y me cuesta, mi querido hermano, a veces sujetarme a las autoridades. ¿Sí? Especialmente el latino, porque nosotros venimos de países donde hacemos lo que queremos. Nos estacionamos donde nos da la gana.
ponemos la música al volumen que queramos. ¿Sí? No hay reglas en nuestros vecindarios. Yo pinto la casa como me da la gana, del color que me da la gana. ¿Sí? Y le pregunto yo, hágalo aquí para que usted, hágalo aquí para que usted vea. Pinte su casa de verde con amarillo chillón en su vecindario, porque aquí hay asociaciones. Y todo eso afecta nuestra vida diaria. Pero cuando estamos en Cristo, es como el cambio que usted sufrió cuando cruzó esa frontera o cuando aterrizó en este país. ¿Hubo un cambio? ¿Sí? El stop, ¿lo tiene que hacer? En mi país parece que es un letrero de Coca-Cola, la gente sigue. O sea, el que viene en Vía Franca tiene que parar. ¿Sí? Las líneas es una sugerencia que si te quieres quedar en ese carril o si no. Sí, allá era diferente porque allá en nuestros países usted, cuando no había comido, usted iba al colmado de la esquina, a la tiendita, a la bodeguita. Mira, que dice mi mamá que si le puede mandar una cuarta de jamón fiá. Y el señor sacaba un libro más gordo que este. Decía, vamos a ver, que se lo va a pagar la semana que viene, el viernes. Y decía, sí, y dile que me debe la del viernes pasado. Pero la apuntaba. Vaya a Walmart y pídale fiado. Mira, tienes que llenar esta tarjeta y si te aprueban, y eso va con un 28% de intereses, o hasta el 35% a veces llega, dependiendo de su crédito. ¿Sí? Hay un cambio. Lo mismo pasa cuando venimos a Cristo. Pero si usted se fija, vamos asimilando aquí por dos maneras. Nosotros asimilamos la nueva vida, el nuevo cambio en este país, por vista y asimilación. Es decir, comienzas a asimilar la conducta de los demás o a fuerza de etiquetazo. Te estacionaste donde no era y viene el policía. Pintaste la casa como no era. ¿Sí? No quieres pagar el apartamento y piensas que aquí no te sacan. Cuando llegas están todas tus cosas afuera. Afuera en la calle. No frente a tu apartamento, en la calle. Y usted comienza a ajustarse, ¿sí o no? Y dice, oye, aquí esta gente son duros. Chacho, yo me devuelvo. Entonces, entonces el país de donde usted se fue, que salió huyendo, lo ve como un paraíso. Y hay gente que llega al cristianismo y como ve que hay que cambiar la vida, dice, yo mejor me regreso. Lo triste de eso es que allá nunca hubo buen fruto. Aquí va a haber fruto cuando empezamos a aplicar estas verdades a nuestra vida. Cuando usted comienza a cambiar la actitud, a practicar la humildad en su hogar, donde más le cuesta. La mansedumbre en su hogar, donde más le cuesta. Entonces usted va a tener la fuerza moral, el respaldo de Dios para poderlo hacer en la iglesia y también fuera de la iglesia. Yo nunca he visto un árbol que crece de las ramas a la semilla. El árbol crece de la semilla a las ramas hasta que da fruto. ¿Sí me está entendiendo? El cambio y la transformación, esta nueva vida la tenemos que vivir desde el interior de mi corazón, de mi hogar, hacia afuera. Y entonces habrá fruto. Yo no sé si usted le ha pasado una vez. Yo les conté la vez que agarré la manzana en el trabajo, ¿no? ¿No les conté? Yo trabajaba aquí en un dealer de autos BMW y llevaron comida y pusieron unas canastas en el medio con frutas, pero eran de adorno. Pero parecían de verdad. Y agarro yo una manzana, hasta pesaba la manzana, no sé de qué era hecha. Y agarro yo la manzana y cuando hago así, y la puse por donde la mordí, para la parte de abajo. Y hay gente que parece que está dando un fruto verdadero hasta que usted le eche una mordida. ¿Sí? Y se lleva una desilusión. Yo por eso se me cayó este diente, yo creo. Mi hermano, le di con unas ganas a ese fruto.
Hay veces que parece que tenemos buen fruto, pero en realidad simplemente es una apariencia. Que cuando sea probado, rápido se darán cuenta de que no es verdadero. El cambio en la vida, este maravilloso cambio que debemos sufrir, debe ser algo genuino, para que haya buen fruto, para que haya una transformación real, para que cuando usted salga y viva la vida, no la viva para usted, sino para la gloria de Dios, entendiendo que usted no está haciendo esto para ganarse el favor de Dios, sino por cuanto Dios le ha dado su favor en Cristo Jesús. La mansedumbre también incluye el ser sensible a los sentimientos de otra persona. ¿Sí? Hermano, a veces que llegamos al hospital, hay que ser sensible con el hermano, ¿no? Y no todo el mundo puede visitar a alguien en el hospital. Hay personas que todavía no han madurado. Y llega y el hermano tiene, no sé, una enfermedad del intestino. Y llega y dice, de eso se murió un primo mío. No, que insensible, que bien sensible. Duró como 3 meses. Se puso flaco. Se chupó. Vomitaba todos los días. Hay un problema con un hermano, una hermana de la iglesia en su matrimonio. Yo conozco uno que estaba haciendo lo mismo, tenía otra mujer. Es más, tenía 2, una en el trabajo y otra que tenía por fuera. Cuídate. ¿Eres sensible? Mira, el hermano está pasando por una necesidad. Pues para que no guardo dinero. Hay que guardar. Paso de trabajo. Usted vio que una cosa es lo que decimos, otra cosa es lo que hacemos. Tercero, me están mirando con cara que no sé, pastor, termine que nos está dando duro. Es que el tercero es peor todavía porque el tercero tiene que ver con la paciencia. Mire, aquí dice, y con paciencia, soportándonos, con paciencia, los unos a los otros, en amor. La paciencia no es con los dientes de atrás, lo tengo que aguantar, ahora esté condenado. No. Con amor. Sabiendo que usted tiene el mismo potencial para cometer los mismos errores, si no los está cometiendo. En casa yo he tenido que practicar la paciencia. No era paciente con mi esposa, lo tengo que reconocer. No. Pero he tenido que ser paciente. Y he tenido que aprender a ser manso. Porque mi esposa, ella tiene un don especial y yo la amo así porque pues así Dios me la dio. Y yo me siento en la butaca. Yo tengo me encanta esa reclinable. Son sillas de vago, pero me gustan. Y le subo los pies y se echa uno para atrás. Y cuando ya estoy terminando me dice, ¿puedes botar la basura? Y ahí vienen los pensamientos que luchan contra la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Y no sabes las veces que le dije, mija, pero ¿por qué esperaste que me sentara? Si me viste para ahora mismo. Pero he tenido que ir trabajando con eso. Y con humildad tengo que cerrar la sillita. Con mansedumbre pararme. Y tratar de que en mi corazón no esté nada en contra de eso. Identificarme con sus sentimientos. Ir y sacar la basura cuando ella lo pide. Sí, porque mi mamá no me tenía tanta paciencia, ella me tiene paciencia. Pero mi mamá me lo decía una vez y la segunda vez era el jalón y que te dije que tiró la basura. ¿Usted se acuerda muy bien de eso? A usted se lo hicieron también. Recordando que Dios es muy paciente con nosotros también. Usted sabe, y yo, que hemos hecho cosas que se merecen el castigo de Dios. Que se merecen que Dios nos haya llevado. Usted y yo lo sabemos. La Biblia dice que el Señor dijo que aquel que llame fatuo
o piense algo mal contra su hermano, es reo de muerte. Así lo dijo el Señor Jesús. Pero Dios ha sido paciente con nosotros. Ha pasado por alto. Y nos llama a nosotros a ser pacientes con el hermano. A veces que vemos al hermano y somos impacientes. Queremos que Dios lo cambie rapidito. Y hay gente que llega nueva al evangelio. Hermano, tienes que dejar de hacer esto y dejar de hacer lo otro. Shh, calma, tú no sabes la lucha que lleva ese hermano. Tú no sabes las veces que ese hermano, esa hermana ha pedido delante de Dios que le ayude con eso. Pero es una atadura fuerte y está trabajando en su corazón. Sé paciente. Mire, yo contaba en el primer servicio. Si yo me dejara llevar por la impaciencia de las personas, yo no tuviera líderes, no tuviera músicos, no tuviera cantantes, no tuviera maestros. Porque usted no sabe la cantidad de gente que viene, pastor, pero ¿qué va a hacer con él? Hay que ayudarlo, hay que ser paciente para que desarrolle el llamado que Dios le está dando. ¿Quién me creo yo que soy? Y a veces vamos en una reunión familiar, invitamos a la gente, vayan al servicio del domingo. Pero hace 5 minutos fuimos bien impacientes con el hijo. O con el marido. ¡Uy, este marido que tengo! Y ahí está el hombre pelando a la mujer también. Eso se pasa peleando por los días, checando por lo mismo. Y él de afuera está escuchando. Y después usted viene así. Mira, te voy a dar una invitación porque el Viernes Santo tenemos un evento detrás de la cruz. Muchachos, detrás de la cruz yo no me pongo, no me voy a caer encima. Mi querido hermano, la vida cristiana no es de decir que soy, sino de hacer lo que digo que soy. Cristo no solamente nos llamó a la salvación, sino a su señorío. A someternos y obedecer lo que Él pide de nosotros para traerle gloria a su nombre. Y porque al final, todos estos cambios que deben haber en la vida del cristiano, estos maravillosos cambios que deben ser el resultado de la conversión, traerá bendición a nuestra vida, a la vida de mi familia y galardones para siempre en el reino de los cielos, mi querido hermano. Viva la vida que Dios le ha dado, cambie las actitudes, renueve las actitudes. Y si no puede, pídale al Señor. Pídale sabiduría, Él la da. Si su marido, su esposa, sus hijos los impacientan, pídale al Señor que le dé a usted mansedumbre y humildad para poder llegar a la paciencia. Porque muchas veces como padres, y quiero tocar este tema, he tocado quizás todos los puntos familiares porque estoy trabajando con el interior del hogar primero. Muchos padres se les olvida que fueron adolescentes. Tienen amnesia de la adolescencia. No, muchos, según hablan algunos, que ya son adultos, vivían en un convento esta gente. Vivían en un monasterio. Ellos nunca, siempre obedecían a sus padres. Tenga paciencia. Tenga paciencia con sus hijos. Edúquelos. Sea humilde con sus hijos. Tenga mansedumbre con ellos. Pero si usted es un hijo, escúcheme bien a los hijos que están aquí, que están jóvenes, usted también va a tener la edad que tiene su papá y su mamá ahora. Y si tú piensas que es maniático, a lo mejor tú vas a hacer más. Y no por, yo usé a mi esposa y la tengo que volver a usar en el segundo servicio, porque cuando mi esposa y yo éramos novios, la mamá nos decía, aquí a tal hora. Y yo quería respetar, pero ella empujaba no, nos vamos más tarde. Yo, no, que tu mamá se pone brava. ¿Sí? Y había que llegar a la hora que decía, esa señora usted la ve, no pasa de 5 pies, pero tiene un genio. Imagínate que nosotros nos sentamos en el balcón y ella se paraba en el fregadero que quedaba ahí detrás con una ventana y fregaba el mismo plato como 2 horas. Eran blancos y los dejó así transparentes, le sacó la porcelana. Había que llegar a tiempo. Cuando era hija, ay, mami, eso es más maniática, ya está vieja porque... Pero cuando le tocó a ella, ¿para dónde ustedes van? No, ustedes no van para allá.
No, mami, que no van para allá. Y yo le decía, pero déjalas y tú no te metas. Hijos, jóvenes, algún día tendrán la edad de sus padres. Y los que tienen sus padres ancianitos, que ya están padeciendo de sus facultades, sea humilde, sea manso y tenga paciencia con él. Muéstrele el amor del Señor, porque un día, si Dios nos presta hasta allá, puede ser que estemos igual. Esta nueva vida en Cristo nos debe llevar a amar a los demás de la manera correcta. Si yo amo al Señor y me humillo delante de Él, entonces voy a servir a mi hermano humillado, manso y paciente, para buscar la edificación los unos con los otros. No puedes amar a Dios y no amar a la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y tanto usted como yo somos parte de la iglesia. Póngase en pie, mi querido hermano. Solamente ajustando las actitudes podemos hallar la paz que Cristo promete. Porque muchas de las cosas que he mencionado a veces nos quitan la paz. Pero si practicamos la humildad, la mansedumbre y la paciencia, podremos encontrar la paz que Dios da. Esperamos en Dios y no en lo que nosotros queremos producir. Ese maravilloso cambio que primero se da en la conversión se manifiesta en nuestra santificación. A medida que vamos caminando con el Señor, vamos madurando en el Señor. Tenga paciencia con los inmaduros y mírese a usted mismo que también le falta mucho madurar. Porque aún sabiendo lo que sabe, muchas veces sigue haciendo lo que no debe hacer. Y yo también. Señor y Padre, damos gracias por tu amor, tu misericordia, porque la palabra que hemos leído y lo que dice tu palabra no es para condenación ni para molestar, sino para edificarnos, Señor. Para darnos cuenta que vivir humillados delante de ti y practicar la humildad, la verdadera, Señor, traerá fruto y traerá gloria a tu nombre. Señor, que si vivimos con mansedumbre, identificándonos con las necesidades de los demás, miraremos, Señor, Padre, lo que tú has hecho con nosotros mismos y experimentaremos también de tu amor al hacerlo. Padre, y Señor, ayúdanos también a ser pacientes como tú lo has sido con nosotros. Gracias damos porque sin la conversión no existiría la santificación, Padre, lo sabemos. Pero en este proceso te pedimos que nos acompañes, que nos des las fuerzas, como dice tu palabra, que produzcas en nosotros el querer como el hacer, por tu buena voluntad, Señor. Ayúdanos, reconocemos nuestra debilidad, reconocemos nuestra falta de humildad, reconocemos nuestra falta de mansedumbre y nuestra impaciencia también, Padre. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.